Imagina por un momento tu vida dentro de 30 años. No el ideal que aparece en los comerciales, sino tu realidad concreta. Tu cuerpo ya no responde igual. Tu energía no es la misma. Tus prioridades han cambiado. Ahora imagina que en ese punto de tu vida, descubres que el dinero que esperabas recibir cada mes simplemente no alcanza para vivir con dignidad. No para vivir, no para disfrutar, no para cumplir sueños pendientes. Apenas para sobrevivir. Esta no es una historia futurista. No es una exageración. Es una pregunta incómoda que millones de personas en Latinoamérica evitan hacerse. ¿Está realmente garantizada tu jubilación? Durante décadas nos dijeron que el sistema se encargaría, que si trabajábamos, cotizábamos y cumplíamos con las reglas, el retiro estaría asegurado, que la vejez sería una etapa de descanso, no de preocupación. Pero hoy, esa promesa empieza a resquebrajarse. Cada año hay más adultos mayores trabajando porque no pueden dejar de hacerlo. Cada año hay más jóvenes que dudan si algún día recibirán una pensión. Cada año el sistema se ve más presionado, más frágil, más distante de la realidad laboral actual. Y lo más preocupante es que esto no está pasando en un solo país. Está ocurriendo en toda Latinoamérica, en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, Perú, Brasil, distintos modelos, distintas reglas, distintas promesas, pero un mismo problema de fondo. El sistema de pensiones fue diseñado para un mundo que ya no existe. Un mundo donde la gente trabajaba 40 años en una misma empresa. Un mundo con familias numerosas. Un mundo con empleos formales, estables y predecibles. Un mundo sin automatización, sin inteligencia artificial, sin economía informal masiva. Hoy vivimos en otro escenario. Trabajos temporales, and freelancers, plataformas digitales, ingresos variables, carreras fragmentadas, expectativa de vida más larga, pero con menos certeza económica. Y aún así, seguimos confiando en estructuras que no se han adaptado al cambio. Este documental no busca asustarte, busca despertarte, porque la jubilación no es un problema del yo del futuro, es una consecuencia directa de las decisiones que se toman hoy, o que se dejan de tomar. En este primer episodio vamos a responder una pregunta clave. ¿Por qué los sistemas de pensiones en Latinoamérica están bajo una presión sin precedentes? Vamos a entender cómo nacieron, por qué durante un tiempo funcionaron, y por qué hoy, para millones de personas, ya no son suficientes. No necesitas ser experto en finanzas. No necesitas conocer términos técnicos, solo necesitas algo mucho más importante, estar dispuesto a mirar de frente una realidad que nadie quiere explicar con claridad, porque cuando se trata de tu vejez, la ignorancia no protege, solo retrasa el impacto, y este es solo el comienzo. El origen del sistema en cuando la promesa sí parecía funcionar, para entender por qué hoy el sistema de pensiones está en tensión. Primero hay que regresar al origen, a un tiempo donde la jubilación no era una preocupación colectiva, sino una promesa creíble. Durante gran parte del siglo XX, muchos países de Latinoamérica adoptaron un modelo similar. Un sistema de reparto, un acuerdo implícito entre generaciones. Los trabajadores activos financiaban, con sus aportaciones, las pensiones de quienes ya se habían retirado. A cambio se asumía que cuando esos trabajadores llegaran a la vejez, la siguiente generación haría lo mismo por ellos. Era un pacto social simple en apariencia, poderoso mientras las condiciones se mantenían estables. Y durante un tiempo funcionó. La población era joven, las familias eran grandes, había más trabajadores que jubilados, la esperanza de vida era menor. Los empleos formales eran la norma, no la excepción. El sistema no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba equilibrio. Pero ese equilibrio dependía de supuestos que nadie cuestionó en su momento, que siempre habría suficientes jóvenes entrando al mercado laboral, que el empleo formal seguiría creciendo, que la economía podría sostener el ritmo, que las personas no vivirían demasiado tiempo después de retirarse. Supuestos que hoy ya no se cumplen. A finales del siglo pasado, las grietas comenzaron a notarse. Los gobiernos empezaron a ver números que no cuadraban a más jubilados, menos cotizantes a mayor gasto público, presupuestos presionados. La solución fue una transformación profunda del sistema. En lugar de un modelo colectivo, muchos países optaron por un esquema de capitalización individual. Cada persona ahorra para su propio retiro. Cada trabajador es responsable de construir su pensión. Chile fue el primer laboratorio. Después siguieron otros países, incluido México. Sobre el papel, la idea era atractiva. Más control individual, menos carga para el Estado, inversión de los recursos en los mercados financieros, cuentas personales que crecerían con el tiempo. Pero la transición tuvo un costo invisible. Millones de personas comenzaron a cotizar sin comprender realmente cómo funcionaba el sistema, sin saber cuánto necesitarían ahorrar, sin dimensionar que su pensión ya no estaba garantizada sino condicionada. El riesgo se trasladó silenciosamente del Estado al individuo. Si tenías un empleo estable, bien pagado y continuo, el sistema podía funcionar. Pero si tu trayectoria laboral era irregular, intermitente o informal, el resultado cambiaba drásticamente. Y en Latinoamérica,
La informalidad no es la excepción, es la norma para millones de personas. Aquí aparece el primer gran choque entre el diseño del sistema y la realidad social. Un modelo que exige estabilidad, en economías marcadas por la inestabilidad, un sistema que necesita constancia, en mercados laborales fragmentados. Un esquema que premia la continuidad, en sociedades donde sobrevivir muchas veces implica adaptarse, cambiar, improvisar. Aún así, durante años se mantuvo la ilusión. La promesa seguía viva, aunque cada vez más débil, hasta que el tiempo empezó a cobrar factura. La bomba demográfica, el reloj que nadie quiere mirar. El sistema de pensiones no colapsa de golpe, no hace ruido cuando empieza a fallar. Simplemente se vuelve insostenible poco a poco, mientras la mayoría sigue viviendo como si nada estuviera cambiando. En Latinoamérica, el mayor enemigo del sistema de jubilación no es la mala administración, ni siquiera la corrupción, aunque ambas existan. El verdadero enemigo es el tiempo. La región está envejeciendo, y lo está haciendo más rápido de lo que sus sistemas económicos pueden soportar. Durante décadas, Latinoamérica fue sinónimo de juventud, familias numerosas en poblaciones en crecimiento, una base amplia de trabajadores sosteniendo a una pequeña proporción de adultos mayores. Ese escenario ya no existe. La tasa de natalidad ha caído de manera constante en casi todos los países de la región. Las personas tienen menos hijos, los tienen más tarde, o simplemente deciden no tenerlos. Al mismo tiempo, la esperanza de vida ha aumentado, los avances médicos, la mejora en las condiciones de vida y el acceso a servicios básicos han permitido que las personas vivan más años que nunca. Vivir más es, sin duda, una buena noticia, pero para el sistema de pensiones, representa una presión enorme. Más años de vida significan más años de pago de pensión, más gastos médicos, más tiempo dependiendo de un ingreso fijo, y aquí surge la ecuación incómoda: a más jubilados viviendo más tiempo, con menos trabajadores activos para financiarlos. Este desequilibrio no es una teoría, es una tendencia medible. Cada año la proporción entre personas en edad productiva y personas en edad de retiro se reduce. El llamado bono demográfico se está agotando. Durante años, este bono fue una ventaja silenciosa, una población mayoritariamente joven que impulsaba el crecimiento económico. Hoy, ese impulso comienza a invertirse, pero los sistemas de pensiones no se ajustan con rapidez. Fueron diseñados para una realidad que ya quedó atrás. La mayoría de las reformas se hicieron pensando en el corto plazo: aumentar la edad de retiro, incrementar ligeramente las aportaciones, ajustar beneficios, medidas que alivian la presión momentáneamente, pero no resuelven el problema estructural. Porque el problema no es solo cuántos aportan, sino cómo aportan. En Latinoamérica, millones de personas trabajan fuera del sistema formal. Vendedores, freelancers, trabajadores por cuenta propia, plataformas digitales, generan ingresos, pagan impuestos indirectos, sostienen la economía, pero no cotizan de manera constante. El sistema no los ve, no los integra, no los considera, y cuando llega el momento del retiro, aparecen en las estadísticas como personas sin pensión suficiente. El resultado es una generación que envejece con incertidumbre. Adultos mayores que dependen de apoyos familiares, programas sociales o trabajos informales, hasta edades avanzadas. Aquí es donde la promesa original del sistema se rompe definitivamente. El retiro deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un privilegio condicionado. Un privilegio reservado para quienes lograron mantenerse dentro del sistema el tiempo suficiente, para quienes tuvieron estabilidad, para quienes pudieron ahorrar. Y este no es un problema del futuro lejano. Ya está ocurriendo. Cada año que pasa, más personas se acercan a la edad de jubilación sin los recursos necesarios. Y cada año, menos jóvenes entran al sistema para sostenerlo. La pregunta que nadie quiere formular con honestidad es, simple, puro, incómoda: ¿quién va a pagar las pensiones del mañana? Los gobiernos lo saben. Las instituciones lo saben. Los números lo muestran, pero hablar de pensiones implica hablar de decisiones impopulares, de sacrificios, de reformas profundas. Por eso, el tema suele postergarse. Se ajusta lo mínimo necesario, se gana tiempo, hasta que el tiempo se agota. Y cuando eso ocurre, las consecuencias no son abstractas, se viven en hogares reales, en familias que sostienen a padres y abuelos, en personas que trabajan más allá de lo que su cuerpo permite. La bomba demográfica no estalla de un día para otro, se filtra lentamente en la vida cotidiana, y mientras eso ocurre, una nueva fuerza comienza a alterar aún más el equilibrio. Una fuerza que no envejece, que no se jubila, que no cotiza. El trabajo que cambia cuando la tecnología deja fuera el sistema durante décadas. El sistema de pensiones se apoyó en una idea muy concreta: el trabajo humano sería siempre el centro de la economía. Personas trabajando para empresas, empresas pagando salarios, salarios generando cotizaciones. Esa lógica fue sólida durante mucho tiempo. Hoy comienza a fracturarse. La automatización y la inteligencia artificial no llegaron de golpe.
no irrumpieron con un solo evento visible. Se infiltraron silenciosamente en los procesos cotidianos. Primero optimizaron tareas. Luego redujeron tiempos. Después eliminaron la necesidad de ciertos puestos. Y ahora, en muchos sectores, están redefiniendo por completo la relación entre trabajo y producción. En Latinoamérica, esta transformación ocurre a distintas velocidades, pero con un patrón común: en menos personas son necesarias para producir más valor. Call centers que operan con bots. Bancos que migran a plataformas digitales. Empresas que automatizan contabilidad, logística, análisis de datos, atención al cliente. Fábricas que incorporan robots sin descanso. La productividad aumenta. La plantilla laboral no, desde el punto de vista empresarial, es eficiencia. Desde el punto de vista del sistema de pensiones, es una pérdida directa de cotizantes. La inteligencia artificial no aporta al sistema. No cotizan, no envejece, no sé, pero sí reemplaza funciones que antes realizaban personas que sí aportaban. Este es el choque frontal entre el sistema actual y el futuro del trabajo. El problema no es que desaparezca el empleo. El problema es que el empleo que surge no encaja con las reglas tradicionales. Trabajo por proyectos en ingresos variables. Economía digital en plataformas autoempleo. Millones de personas generan ingresos sin una relación laboral formal, sin seguridad social, sin aportaciones constantes. El sistema de pensiones, diseñado para empleos estables y lineales, no sabe cómo integrar esta nueva realidad. Y aquí ocurre una paradoja inquietante. Nunca antes tantas personas habían trabajado de tantas formas distintas. Nunca antes se había generado tanto valor económico. Y sin embargo, cada vez menos de ese valor se traduce en seguridad para la vejez. El trabajo ya no garantiza jubilación. Este quiebre tiene consecuencias profundas. Las personas ya no pueden planear su retiro basándose solo en años trabajados. La promesa de trabaja duro y al final estarás protegido pierde sentido. Y cuando esa promesa se rompe, algo más se quiebra también: a la confianza en el sistema. Las generaciones más jóvenes lo perciben con claridad. Ven a sus padres y abuelos con pensiones insuficientes. Ven reformas constantes que elevan la edad de retiro. Ven reglas que cambian cuando ya es demasiado tarde. El mensaje implícito es claro: no hay garantía. Esto genera una desconexión peligrosa. Personas que dejan de creer en el sistema, que optan por no cotizar, que prefieren el ingreso inmediato a una promesa futura incierta. Y ese abandono acelera aún más el problema. Menos cotizantes hoy significa menos recursos mañana. Menos recursos mañana implica ajustes más duros pasado mañana. Un círculo que se retroalimenta. Aquí es donde muchos gobiernos intentan reaccionar en incentivos, en reformas, en cambios legales. Pero la tecnología avanza más rápido que la política. La inteligencia artificial no espera consensos. No necesita aprobaciones legislativas. No se detiene por debates sociales. Mientras se discute cómo adaptar el sistema, el trabajo sigue transformándose. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si el sistema de pensiones se basó en el trabajo humano, ¿qué ocurre cuando el trabajo humano deja de ser el eje central de la economía? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero ya comienza a generar propuestas radicales. Impuestos a la automatización, rentas básicas universales, nuevos modelos de seguridad social desligados del empleo tradicional. Ideas que hace unos años parecían extremas, hoy entran con fuerza en el debate público, porque la alternativa es clara: en mantener un sistema que ya no refleja la realidad. Y cuando un sistema deja de reflejar la realidad, colapsa, no necesariamente con un estallido. A veces lo hace de forma lenta, desigual y silenciosa. Unos pierden primero, otros después, hasta que nadie queda fuera del impacto. Pero en medio de este escenario complejo, hay algo que rara vez se dice con claridad. La crisis del sistema no significa que el retiro esté condenado. Significa que el retiro dejó de ser automático. Y eso nos lleva a la última parte de este episodio. No para hablar de soluciones mágicas, sino para entender qué papel juega el individuo cuando el sistema deja de protegerlo por completo. El fin de la promesa uniforme en una jubilación desigual durante mucho tiempo. La jubilación fue presentada como un destino común, un punto al que todos llegarían más o menos de la misma forma. Con diferencias, sí, pero bajo una estructura compartida. Hoy, esa idea ya no existe. El retiro dejó de ser un derecho automático para convertirse en un resultado desigual. No depende solo de cuánto trabajaste, sino de cómo, dónde y bajo qué reglas lo hiciste. En Latinoamérica esta desigualdad se amplifica. Hay quienes lograron cotizar de forma continua durante décadas. Hay quienes lo hicieron de manera intermitente. Y hay millones que trabajaron toda su vida sin cotizar un solo día. Todos envejecen, pero no todos llegan al retiro de la misma manera. El sistema, que alguna vez prometió protección colectiva, hoy funciona como un espejo de la desigualdad previa. Amplifica lo que ya existía. Quien tuvo estabilidad, acumula algo. Quien no la tuvo, enfrenta el vacío. Esto no es una falla individual, es una consecuencia estructural. Los sistemas de pensiones en la región no fueron diseñados para trayectorias laborales fragmentadas.
No fueron pensados para economías informales, mucho menos para un mundo donde el trabajo cambia constantemente de forma. Por eso, cada reforma que promete mejorar el sistema suele tener un efecto limitado allá hasta en Imeros. Move recalcula porcentaje, pero no resuelve el problema de fondo en la ruptura entre trabajo, cotización y seguridad futura. Aquí ocurre algo crucial. Cuando las personas dejan de confiar en que el sistema los protegerá, comienzan a buscar protección por su cuenta. Algunos lo logran, a otros no. La jubilación se vuelve una responsabilidad individual, pero sin que todos tengan las mismas herramientas para asumirla. Esto crea una nueva división silenciosa, no entre ricos y pobres, sino entre informados y desinformados, entre quienes entendieron el cambio a tiempo y quienes no. Porque el retiro del futuro no dependerá solo del dinero, dependerá del entendimiento. Entender cómo funciona el sistema, entender sus límites, entender que ya no basta con cumplir años. La jubilación ya no es un evento, es una estrategia, y esa estrategia comienza mucho antes de la vejez. Comienza cuando alguien se pregunta si su trabajo actual realmente construye futuro, cuando entiende que cotizar no siempre es suficiente, cuando acepta que el sistema puede fallar, y aún así decide prepararse. Este cambio mental es profundo y también incómodo, porque obliga a asumir una verdad difícil. El sistema no garantiza nada por sí solo, pero también abre una posibilidad poderosa. Quien entiende esto a tiempo, puede actuar, puede informarse, puede diversificar, puede anticiparse, no para escapar del sistema, sino para no depender únicamente de él. Latinoamérica se encuentra en un punto decisivo. Las decisiones que se tomen en los próximos años definirán el futuro de millones de personas. Pero más allá de gobiernos, leyes y reformas, hay una realidad que no puede ignorarse en la jubilación del futuro. No será igual para todos. Será el reflejo directo de las decisiones tomadas en un mundo cambiante. Este episodio no pretende generar miedo, pretende generar claridad, porque solo quien entiende el problema completo puede empezar a construir una solución real. Y ahora que conocemos el panorama general, es momento de entrar al detalle. En el siguiente episodio, descenderemos país por país a México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil. Veremos cómo funcionan realmente sus sistemas de pensiones, qué prometen aunque entregan, y quiénes están más expuestos al riesgo. Porque para entender el futuro de la jubilación en Latinoamérica, primero hay que mirar el presente sin filtros, promesas, modelos y realidades en cómo se jubila realmente Latinoamérica, cuando la jubilación depende del país en el que naciste. En teoría, todos envejecemos de la misma forma. El tiempo avanza igual para todos. El cuerpo se desgasta, la necesidad de descanso llega. Pero en Latinoamérica, la jubilación no depende solo de los años vividos, depende del país en el que naciste, de las reglas que heredaste, de decisiones políticas tomadas décadas antes de que empezaras a trabajar. Hablar de pensiones en Latinoamérica no es hablar de un solo sistema, es hablar de múltiples modelos, con filosofías distintas, resultados desiguales y promesas que no siempre se cumplen. Algunos países apostaron por sistemas públicos solidarios, otros migraron hacia esquemas de capitalización individual. Algunos mezclaron ambos, otros reformaron una y otra vez sin resolver el problema de fondo. Y aunque cada país tiene su propia historia, todos comparten una misma tensión en cómo garantizar ingresos en la vejez, en economías inestables, con alta informalidad y poblaciones que envejecen rápidamente. Para entender el futuro, primero hay que entender cómo llegamos aquí. Durante gran parte del siglo XX, muchos países latinoamericanos construyeron sistemas de pensiones basados en la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores activos financiaban a los retirados. El Estado actuaba como garante. La jubilación era vista como un derecho social. Este modelo funcionó mientras la población era joven. El empleo formal crecía y la esperanza de vida era menor. Pero el tiempo cambió las condiciones. Las personas comenzaron a vivir más. Las tasas de natalidad disminuyeron. La informalidad creció. Las crisis económicas erosionaron las finanzas públicas. Lo que antes era sostenible dejó de serlo. A partir de los años 90, muchos países comenzaron reformas profundas. Algunos privatizaron parcialmente sus sistemas. Otros trasladaron el riesgo del Estado al individuo. Otros crearon esquemas mixtos, intentando equilibrar ambos mundos. El resultado fue un mosaico complejo. Hoy, en Latinoamérica coexisten sistemas que prometen estabilidad, pero pagan poco. Sistemas que prometen altos rendimientos, pero no garantizan pensiones suficientes. Y sistemas que cambian constantemente, generando incertidumbre permanente. La gran diferencia no está solo en cuánto se paga. Está en quién asume el riesgo. En algunos países el riesgo lo asume el Estado. En otros, el trabajador. En muchos, ambos. Pero sin claridad. Y cuando el riesgo no está bien definido, quien pierde suele ser el mismo en el jubilado. Para entender esto con claridad, hay que observar los casos concretos. Comencemos con uno de los países más emblemáticos de la región,
Un país que fue laboratorio de reformas, un país que prometió que la capitalización individual resolvería el problema de las pensiones. Chile, el experimento que marcó a toda la región Chile, fue pionero. En los años 80, abandonó el sistema público tradicional y lo reemplazó por un esquema basado en cuentas individuales administradas por entidades privadas. La promesa era poderosa. Cada trabajador ahorraría para sí mismo, el dinero se invertiría. Los rendimientos garantizarían una jubilación digna. El Estado se liberaría de una carga fiscal insostenible. Durante Eicos, el modelo chileno fue presentado como un ejemplo a seguir. Varios países lo estudiaron, algunos lo replicaron parcialmente, pero con el paso del tiempo la realidad comenzó a mostrar otra cara. Las pensiones resultantes fueron, en muchos casos, insuficientes. Personas que trabajaron décadas recibían montos que no cubrían necesidades básicas. La desigualdad se reflejaba directamente en la vejez. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el sistema asumía algo que no se cumplió en trayectorias laborales estables y aportaciones constantes. La realidad chilena, como la latinoamericana, estuvo marcada por lagunas de cotización, empleo informal y salarios variables. Además, el riesgo de mercado recayó completamente en el individuo. Si las inversiones rendían menos, la pensión disminuía. Si había crisis financieras, el impacto lo absorbía el trabajador. El sistema funcionó bien para quienes tuvieron ingresos altos y estabilidad. Falló para la mayoría. Esto generó una ruptura social profunda en protestas a demandas de reforma, cuestionamientos al modelo completo. Chile comenzó entonces un proceso de revisión estructural, no solo de números sino de filosofía, porque cuando un sistema promete dignidad y entrega precariedad, la confianza se rompe. Y cuando la confianza se rompe, ninguna reforma técnica es suficiente. Pero Chile no es el único caso. Otros países tomaron caminos distintos, con resultados también problemáticos. Veamos ahora el caso de México. México entre la capitalización individual y la incertidumbre. México reformó su sistema de pensiones en 1997 para el sector privado y en 2007 para el sector público. El esquema pasó de un modelo solidario a uno basado en cuentas individuales administradas por Afores. La lógica fue similar a la chilena. Cada trabajador sería responsable de su ahorro. El mercado generaría rendimiento. El Estado reduciría su carga futura. Pero el contexto mexicano presentó desafíos adicionales. Durante muchos años, las aportaciones obligatorias fueron bajas. La informalidad laboral fue, y sigue siendo, elevada. Millones de personas entran y salen del empleo formal constantemente. El resultado es previsible. Ahorros insuficientes. Pensiones proyectadas muy por debajo del último salario, una brecha enorme entre expectativas y realidad. Para muchos trabajadores mexicanos, el sistema no falla por mala administración, falla porque nunca recibió lo suficiente. En años recientes, se han incrementado las aportaciones obligatorias, un paso importante, pero tardío. Los efectos positivos se verán dentro de décadas. Mientras tanto, hay generaciones completas que llegarán a la jubilación con montos limitados. Además, el sistema mexicano comparte un problema estructural con el resto de la región en depende del empleo formal. Quien no cotiza no acumula, quien no acumula no se jubila dignamente. Y en una economía donde millones viven de ingresos informales, el sistema deja fuera a una gran parte de la población. México no enfrenta una crisis inmediata, pero sí una crisis silenciosa, una que se manifestará con fuerza cuando esas generaciones envejezcan, y México no está solo. Argentina, Colombia, Perú y Brasil, sistemas fragmentados en realidades complejas. Si Chile representó el experimento más radical de capitalización individual, y México, una transición incompleta hacia ese modelo. Otros países de Latinoamérica muestran una característica distinta, la inestabilidad estructural. Argentina es quizá el caso más representativo. Durante décadas, el sistema argentino osciló entre lo público y lo privado. Reformas en contrarreformas, en nacionalizaciones, en cambios de reglas. El sistema volvió a concentrarse en un esquema estatal, financiado principalmente por los trabajadores activos y por recursos públicos. En el papel, esto garantiza cobertura amplia. En la práctica, el sistema depende de una economía con ciclos de crisis recurrentes, inflación elevada, devaluaciones, déficits fiscales. Todo esto erosiona el valor real de las pensiones. El problema argentino no es la ausencia de un sistema, sino la fragilidad del entorno económico que lo sostiene. Las jubilaciones existen, pero pierden poder adquisitivo con el tiempo. El ajuste no siempre es inmediato, y el jubilado termina absorbiendo el impacto. Aquí, el riesgo no está en el mercado financiero, sino en la estabilidad macroeconómica. Colombia presenta un escenario distinto, pero igual de complejo. En Colombia coexisten dos sistemas paralelos, uno público, de reparto, y uno privado, de capitalización individual. Los trabajadores pueden elegir, pero esa elección no siempre es informada. Muchos ingresan a un sistema sin entender completamente sus implicaciones.
otros cambian tarde. Algunos no alcanzan los requisitos de semanas cotizadas en el sistema público y tampoco acumulan lo suficiente en el privado. El resultado es una fragmentación profunda. Personas que trabajaron toda su vida y aún así no logran una pensión completa. Personas que dependen de subsidios mínimos. Un sistema que cubre pero no garantiza bienestar. Perú enfrenta otro desafío. Un sistema privado fuerte, pero con baja cobertura real, alta informalidad, aportes intermitentes. Pensiones que dependen casi por completo del ahorro individual. Aquí, el problema no es la falta de instrumentos financieros, es la falta de continuidad laboral. Quien no puede ahorrar de forma constante, no acumula. Y quien no acumula, enfrenta la vejez sin respaldo suficiente. Brasil, por su parte, tiene uno de los sistemas más grandes de la región, un sistema público amplio con fuerte participación estatal. Durante años, esto garantizó cobertura, pero también generó una presión fiscal enorme. Brasil ha iniciado reformas para elevar la edad de retiro y modificar reglas de cálculo. Cambios necesarios desde el punto de vista financiero, dolorosos desde el punto de vista social. En todos estos países aparece un patrón común, no importa si el sistema es público, privado o mixto. Todos enfrentan las mismas fuerzas: envejecimiento poblacional, informalidad laboral, transformación del trabajo, presión fiscal, expectativas que superan los resultados reales. Y aquí surge una verdad incómoda. No existe un sistema perfecto en Latinoamérica, solo sistemas que reparten el riesgo de distintas maneras. Algunos cargan el riesgo al Estado, otros al individuo, otros lo diluyen, hasta que nadie sabe exactamente quién lo asume. Pero cuando el riesgo se materializa, casi siempre lo paga el jubilado. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si los sistemas son tan distintos, ¿por qué los resultados se parecen tanto? Pensiones bajas, incertidumbre, dependencia familiar, necesidad de seguir trabajando en la vejez. La respuesta no está solo en el diseño del sistema, está en algo más profundo. La región comparte una estructura económica frágil, mercados laborales inestables en alta desigualdad, baja cultura financiera. Los sistemas de pensiones no crean estabilidad por sí mismos, reflejan la estabilidad que ya existe. Y cuando esa estabilidad es débil, el retiro también lo es. Pero este análisis no estaría completo sin una reflexión final, porque a pesar de todo, estos sistemas siguen existiendo, siguen pagando pensiones, siguen siendo una base. El problema no es que no sirvan, el problema es creer que son suficientes, y esa creencia es la que debemos cuestionar. Lo que todos los sistemas tienen en común: la jubilación ya no es automática. Después de recorrer los principales modelos de pensiones en Latinoamérica, surge una conclusión difícil de ignorar. Los sistemas son distintos, las reglas cambian, los nombres varían, pero los resultados convergen. Pensiones que no alcanzan, personas que dependen de familiares, adultos mayores que siguen trabajando no por elección sino por necesidad. Esto no ocurre por casualidad, ocurre porque todos los sistemas comparten una misma fragilidad, fueron diseñados para un mundo que ya no existe, un mundo con empleo estable, con trayectorias laborales continuas, con economías que crecían de forma sostenida, con poblaciones jóvenes. Ese mundo desapareció lentamente, sin que los sistemas se adaptaran al mismo ritmo. Hoy, la jubilación depende menos del sistema y más de las circunstancias individuales, del salario, de la estabilidad laboral, del momento histórico del país. La idea de una jubilación garantizada para todos se ha diluido, y en su lugar aparece una verdad incómoda. La vejez se vive de forma desigual, pero este reconocimiento no debe llevar al fatalismo. Entender los límites del sistema no significa renunciar a él significa dejar de idealizarlo. Los sistemas de pensiones siguen siendo una base, una red mínima en un punto de partida. El error ha sido pensar que eran el plan completo. Durante décadas, se enseñó a generaciones enteras que bastaba con trabajar y cotizar, que el retiro llegaría solo, que alguien más se encargaría. Hoy, esa narrativa ya no es válida. La jubilación dejó de ser un resultado automático del paso del tiempo. Se convirtió en una consecuencia directa de decisiones acumuladas. Decisiones sobre trabajo, sobre ahorro, sobre conocimiento financiero, sobre adaptación. Este cambio no es justo, no es equitativo, pero es real. Y negarlo solo aumenta el riesgo. Latinoamérica no enfrenta una sola crisis de pensiones, enfrenta millones de crisis individuales que se manifestarán en distintos momentos. Personas que descubrirán tarde que su pensión no alcanza, familias que asumirán cargas inesperadas, estados que intentarán responder cuando ya sea demasiado tarde. Pero también habrá otra realidad: personas que entendieron el cambio, que no confiaron ciegamente, que complementaron aunque diversificaron aunque se prepararon. La diferencia entre unos y otros no será la suerte, será la información. Por eso, este episodio no pretende comparar para señalar ganadores y perdedores. Pretende mostrar que el problema no es exclusivo de un país. Es regional, es estructural,
Y es urgente, porque el tiempo no juega a favor de los sistemas, juega a favor de quienes se anticipan. En el siguiente episodio, dejaremos de hablar de países y modelos, hablaremos de personas, habilidad, decisions, de estrategias posibles en un mundo donde el trabajo cambia, la tecnología avanza y la jubilación ya no está garantizada. El episodio 3 no trata sobre promesas, trata sobre acción, porque si el sistema ya no puede asegurarte el retiro, la pregunta final es inevitable. ¿Cómo te aseguras tú el retiro del futuro en cómo prepararte en un mundo sin certezas cuando el sistema deja de ser suficiente? Durante mucho tiempo la jubilación fue pensada como un punto final, el cierre natural de una vida laboral, un momento en el que el esfuerzo acumulado se transformaba en descanso. Hoy, ese concepto ha cambiado. El retiro ya no es un destino garantizado, es una posibilidad que depende de múltiples factores, muchos de ellos fuera del control del sistema. Después de analizar los modelos de pensiones en Latinoamérica, una verdad se vuelve evidente. Ningún país puede asegurar por sí solo una vejez tranquila para toda su población, no por falta de intención, sino porque las condiciones que hicieron posible esos sistemas ya no existen. El empleo estable dejó de ser la norma, la informalidad se expandió, la tecnología transformó la forma de trabajar. Las personas viven más tiempo, los recursos no crecieron al mismo ritmo. El sistema sigue ahí, pero ya no carga con todo el peso. Y cuando el sistema deja de ser suficiente, algo cambia de forma irreversible en la responsabilidad. Se desplaza. No desaparece la protección social, pero deja de ser el único pilar. El retiro del futuro se construye con capas. Y la primera capa es comprender esta nueva realidad sin negarla. Negar el cambio no protegen, retrasan aceptar que el sistema tiene límites. No es pesimismo, es claridad, porque solo quien entiende los límites puede planear más allá de ellos. Durante años muchas personas confiaron ciegamente, cotizaron, cumplieron, esperaron, y al final descubrieron que el resultado no coincidía con la promesa. Ese momento cuando alguien se da cuenta de que su pensión no alcanza, suele llegar tarde, demasiado tarde para corregir. Por eso, el verdadero cambio no comienza a los 60 años, comienza mucho antes, cuando aún hay margen de acción. El retiro del futuro no se improvisa, se anticipa. El nuevo valor del trabajo en habilidades que sí sobreviven en el pasado. Tener un empleo significaba seguridad. Hoy significa adaptabilidad. La inteligencia artificial y la automatización no eliminan el trabajo humano por completo. Lo transforman. Las tareas repetitivas desaparecen primero. Las funciones mecánicas se automatizan, los procesos previsibles se delegan a sistemas. Pero hay algo que la tecnología aún no puede replicar completamente en el juicio humano: la creatividad, la empatía, la capacidad de resolver problemas complejos en contextos ambiguos. Estas habilidades se vuelven el nuevo activo. En el retiro del futuro, la estabilidad no proviene de un puesto fijo, sino de la capacidad de generar valor en distintos contextos. Aprender deja de ser una etapa de la vida, se convierte en un proceso permanente. Quien deja de aprender se vuelve vulnerable, no solo laboralmente, sino financieramente, porque menos oportunidades laborales significa menos ingresos, y menos ingresos significa menor capacidad de ahorro. La jubilación ya no se construye solo con años cotizados, se construye con relevancia. La relevancia profesional es hoy una forma de protección financiera. Esto no significa vivir trabajando eternamente, significa tener la opción de hacerlo si es necesario. En un mundo incierto, la opción es poder, y esa opción se pierde cuando se deja de invertir en uno mismo. Ahorro, inversión y el fin de la dependencia total. Durante décadas, se enseñó que ahorrar era suficiente. Guardar dinero, esperaran, confiaran. Hoy, eso ya no basta. La inflación erosiona, las crisis llegan, los ciclos económicos se repiten. El dinero que no se mueve pierde valor. El retiro del futuro exige algo más complejo: entender cómo funciona el dinero, no para especular, no para asumir riesgos extremos, sino para no depender de una sola fuente. La diversificación deja de ser una estrategia avanzada, se convierte en una necesidad básica en pensiones, ahorro personal, inversiones en ingresos alternativos, no como apuestas, sino como equilibrio. Quien depende de una sola fuente de ingreso en la vejez, depende de la estabilidad de algo que no controla, y el futuro ha demostrado ser todo menos estable. Esto no significa abandonar el sistema de pensiones, significa entenderlo como lo que es, en una base, no un plan completo. El error más común no es no ahorrar, es no entender para qué se ahorra. El retiro no es solo dinero, es tranquilidad, es margen de decisión, es de planear el retiro en un mundo que ya no promete nada. Planear el retiro antes era un ejercicio sencillo, en trabajar, en cotizar, en esperar. Hoy, planear el retiro es un acto de conciencia. No se trata de adivinar el futuro. Se trata de aceptar que el futuro es incierto, y aún así, tomar decisiones. La primera gran diferencia del retiro moderno es el tiempo. Ya no se planifica solo para vivir después de dejar de trabajar.
Se planifica para vivir con opciones. Opciones para reducir el ritmo, para cambiar de actividad, para elegir cómo y cuándo trabajar. La jubilación deja de ser un punto final y se convierte en una transición. Pero esa transición no ocurre por accidente. Ocurre cuando alguien se hace una pregunta incómoda. ¿Cómo quiero vivir cuando el sistema ya no pueda sostenerme como antes? Responderla exige mirar más allá de números. Exige pensar en salud, en estilo de vida, en dónde vivir, en con quién contar en el retiro. No es solo financiero, es emocional, es social, es mental. Muchos planes fallan porque solo consideran el dinero, pero ignoran la vida que ese dinero deberá sostener. Por eso, planear el retiro hoy implica diseñar una vida posible, no solo acumular recursos. La educación financiera como defensa personal en Latinoamérica durante generaciones. La educación financiera fue un lujo, un conocimiento reservado para pocos. La mayoría aprendió a trabajar, pero no a administrar el fruto de ese trabajo. Eso tuvo consecuencias: endeudamiento crónico, dependencia del sistema, falta de preparación para la vejez. Hoy, la educación financiera ya no es opcional, es una forma de defensa personal. No se trata de convertirse en experto en inversiones, se trata de entender lo básico. ¿Cómo funciona el interés compuesto, qué es inflación y cómo afecta el ahorro? ¿Por qué diversificar reduce riesgos? Cuando una deuda es una herramienta y cuando es una carga, quien entiende estas bases toma mejores decisiones, incluso con ingresos modestos. La educación financiera no aumenta el dinero automáticamente, pero evita errores que lo destruyen. Y en el largo plazo, evitar errores puede ser tan poderoso como ganar más en decisiones pequeñas. Impactos gigantes. Uno de los grandes mitos del retiro es pensar que solo grandes ingresos generan grandes resultados. La realidad es distinta. Lo que más impacta el retiro no son decisiones extraordinarias, sino decisiones consistentes. Ahorrar poco, pero de forma constante. Invertir temprano, aunque sea con montos pequeños. Evitar deudas innecesarias. Revisar el rumbo periódicamente. El tiempo amplifica todo. Amplifica los errores y amplifica los aciertos. Por eso, el retiro del futuro no se define por cuánto ganas hoy, sino por qué haces con lo que ganas. La diferencia entre una vejez vulnerable y una vejez con opciones suele comenzar con decisiones aparentemente insignificantes tomadas años antes. El papel de la comunidad en el futuro del retiro. Durante mucho tiempo, el retiro se pensó como algo individual, cada quien por su cuenta. Pero la realidad muestra algo distinto. Las comunidades fuertes resisten mejor. Familias que planifican juntas, personas que comparten conocimiento, redes que apoyan en momentos críticos. En un mundo donde los sistemas públicos están bajo presión, el capital social se vuelve tan valioso como el capital financiero. No todo se compra, no todo se paga. El apoyo mutuo, el conocimiento compartido y la colaboración reducen la vulnerabilidad. El retiro del futuro no se vive en aislamiento, se vive conectado. El futuro no promete, pero tampoco condena. Durante décadas, Latinoamérica creyó en una promesa simple: trabaja, cumple, espera, y el sistema responderá. Esa promesa ya no es sólida, no porque haya fallado la intención, sino porque cambió la realidad, cambió la demografía, cambió el mercado laboral, cambió la economía global, cambió la tecnología, y los sistemas de pensiones diseñados para otro mundo hoy cargan con un peso que no estaban preparados para sostener. Pero este documental no trata de miedo, trata de conciencia. El futuro no es un castigo inevitable, es un escenario abierto, uno donde quien comprende las reglas nuevas tiene más opciones que quien sigue esperando reglas viejas. No todos tendrán el mismo camino, no todos partirán del mismo punto, pero todos enfrentan la misma pregunta: ¿qué vas a hacer tú con la información que ahora tienes? La jubilación ya no es un destino, es una construcción hoy. Jubilarse no significa dejar de vivir. Significa decidir cómo vivir. Significa elegir si dependerás de un sistema saturado o si construirás una base propia. Significa entender que la seguridad no vendrá de una sola fuente. Vendrá de la diversificación, del aprendizaje, de la adaptación. El retiro del futuro no será perfecto, pero puede ser digno. Puede ser libre, puede ser elegido. No se trata de hacerlo todo, se trata de empezar. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas ganar más mañana, no necesitas controlar el futuro, solo necesitas empezar a hacerte mejores preguntas, porque cada decisión consciente, por pequeña que parezca, es un voto a favor de tu yo del futuro. Y ese futuro, aunque incierto, no está completamente fuera de tus manos. El verdadero sistema de pensiones eres tú al final. Más allá de leyes, fondos y promesas, hay una verdad que atraviesa toda Latinoamérica. El sistema puede fallar, la economía puede cambiar. Las reglas pueden romperse, pero tu capacidad de aprender, adaptarte y actuar sigue siendo tu mayor activo. No hay garantía absoluta, pero sí hay preparación. No hay seguridad total,
pero sí hay conciencia. Y esa conciencia es el primer paso hacia un retiro que no dependa solo de la suerte. Este no es el final de una serie, es el inicio de una conversación que apenas comienza, porque el futuro de las pensiones en Latinoamérica no se decidirá solo en escritorios gubernamentales. Se decidirá en millones de decisiones, individuales, silenciosas, cotidianas. Y ahora, esa decisión también es tuya.